Hola, muy buenos días a todos los asistentes. El día de hoy estamos aquí convocados para un espacio de presentación de la nueva convocatoria para la aeronáutica civil. Mi nombre es Sebastián Monsalve Correa, hago parte del equipo de Construyendo Méritos y somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la función pública y específicamente para el ingreso a la carrera administrativa. El día de hoy vamos a abordar esta nueva convocatoria de competencia de la CNSC, convocatoria para la aeronáutica civil. Antes de dar inicio, yo quisiera que me confirmaran si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas. Lo pueden hacer a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Listo, muchas gracias Ronald, Nuri y a todos los demás asistentes que han dado respuesta. Bienvenidos entonces a este espacio del día de hoy, en el cual vamos a presentar las reglas más básicas de esta convocatoria para la aeronáutica civil, es decir, cuáles son las fases de la convocatoria, cuáles son las pruebas que se aplicarán, cuáles son las reglas que deben observarse durante las inscripciones y de cara a las pruebas no escritas como la prueba de valoración de antecedentes. Y nos vamos a detener especialmente en este momento en el que nos encontramos, en el cual aún no se han celebrado las inscripciones, nos vamos a detener en los empleos que se ofertarán, es decir, qué tipo de empleos se ofertan en esta convocatoria para la aeronáutica civil. Entonces, vamos a desarrollar este contenido a continuación. Bienvenidos nuevamente, esperamos que les sea de utilidad como concursantes o como potenciales concursantes de este proceso de selección. Vamos entonces a aclarar previamente que la aeronáutica civil, adelantémonos algo a esta definición que traemos allí, tiene un régimen específico de carrera administrativa. Es decir, que es un régimen que si bien se encuentra administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, está aún bajo la competencia de la Comisión, que recordemos la Comisión es un organismo autónomo creado por la Constitución Política de 1991, que se encarga precisamente de administrar y vigilar la carrera de los servidores del Estado, incluyendo los regímenes específicos como la aeronáutica civil. En Colombia coexisten tres regímenes de carrera. Hay uno que se sale de la competencia de la Comisión, que es los regímenes especiales, en donde encontramos la rama judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, que tienen autonomía para administrar su propio régimen de carrera. Allí no es competente la CNSC. Tenemos allí entonces un régimen de carrera. Hay un segundo régimen de carrera que lo podríamos ubicar de primero, que es un régimen general que aplica para todas las entidades del Estado, y allí encontramos, por ejemplo, las entidades territoriales, las entidades del orden nacional, y aplica por regla general para todas las entidades del Estado. Y paralelo a ese régimen general, hay un régimen específico o una serie de regímenes específicos en los cuales aún persiste la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil para administrar y vigilar estos regímenes de carrera, pero estos regímenes de carrera corresponden a entidades del Estado que, por las particularidades de las funciones que desempeñan, necesitan una regulación propia de su sistema de carrera. Y esto sucede con la aeronáutica civil. La aeronáutica civil tiene una regulación propia de su sistema de carrera. Pero antes de ir al sistema de carrera y al concurso de méritos de aeronáutica civil, vamos a recordar que la aeronáutica civil es una unidad administrativa especial de carácter técnico especializada, adscrita al Ministerio de Transporte con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. La aeronáutica civil tiene como objeto garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, para lo cual le compete: 1. Ser la autoridad aeronáutica civil en todo el territorio nacional para regular, certificar, vigilar, controlar en materia de aeronáutica a los proveedores de servicio a la aviación civil, el uso del espacio aéreo colombiano y la infraestructura dispuesta para ello. Prestar los servicios a la navegación aérea y operar las ayudas requeridas para que la navegación en el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. Operar, explorar y proveer los servicios aeroportuarios de los aeródromos a su cargo para que se efectúe con seguridad.
adelantar la investigación de accidentes e incidentes de la aviación civil para determinar las causas y factores contribuyentes al suceso, impartir entrenamiento, formación y capacitación en su calidad de institución de educación superior y coordinar con la Autoridad Aeronáutica de Aviación del Estado la seguridad operacional y la seguridad de la aviación civil. Allí tenemos entonces las funciones esenciales de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil. Es muy importante que comprendamos el tipo de entidad a la cual nos estaríamos postulando, pues desempeña unas funciones bien especiales. Y una de las consecuencias de eso que mencionábamos hace un momento, de ese régimen específico de carrera administrativa, es que dentro de la regulación propia que tiene la aeronáutica civil, se establecen dos tipos de empleos o dos tipologías de empleo dentro de la entidad, es cierto, así es. Un cuerpo aeronáutico y un cuerpo administrativo. El cuerpo aeronáutico es el que está más o el que está dedicado a los asuntos misionales de la entidad, mientras el cuerpo administrativo presta funciones de apoyo. Desde ya vamos a adelantar que para esta convocatoria de la aeronáutica civil solo se convocan empleos del cuerpo aeronáutico y por eso se denomina convocatoria primera fase, aparentemente, pues solo se incorporaron empleos de este cuerpo aeronáutico, no se incluyeron empleos del cuerpo administrativo. ¿Listo? Muy bien. Vamos entonces a continuar ahora y vamos a entrar en esta convocatoria, en las fases de este concurso de méritos, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar. Es una convocatoria para la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil y más precisamente para el cuerpo aeronáutico de esta entidad. Vamos a ver cuáles son las fases y pruebas de esta convocatoria. Este es un esquema que aplica casi que para todo concurso público de méritos, especialmente cuando es de competencia de la CNSC. Estas son las fases de la convocatoria aeronáutica civil. Allí tenemos una fase 0. Esta fase es la fase de divulgación. ¿Por qué es la fase de divulgación? Porque es un momento en el cual la comisión le da a conocer a la ciudadanía la convocatoria y a su vez le da a conocer los empleos ofertados. Entonces, vamos a ver cuál es el contenido material de esta fase de divulgación. Miren, cuando yo ingreso al sitio web de la comisión, esta es la página principal de la comisión, yo voy a ingresar a procesos de selección en desarrollo. Aquí hago clic, vamos a ver si todos están ahí conmigo, sí. Y voy a buscar acá, proceso de selección, aerocivil, primera fase. Y aquí hay pues una serie de contenido de interés para esta convocatoria, entre ello la normatividad. Aquí tenemos entonces las normas básicas del proceso de selección, que son el acuerdo de convocatoria y el anexo de convocatoria, ¿cierto? Esto digamos que es los acuerdos de convocatoria y las reglas más básicas de este proceso de selección. ¿Qué sucede? Vamos a un momento salir de esa pantalla y vamos a ir a otra pantalla. Esto es una parte de la divulgación de la convocatoria, pero la otra parte de la divulgación de la convocatoria es cuando nosotros vamos al SIMO, que recordemos que el SIMO es el sistema operativo que se usa para gestionar la carrera administrativa de parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero a la vez para participar en los concursos de méritos de competencia de la comisión para nosotros como concursantes y como ciudadanos. Entonces, la otra parte de la divulgación de la convocatoria es esta, cuando se me informa cuáles son los empleos que serán ofertados mediante la divulgación de la oferta pública de carrera administrativa a través del SIMO, que recordamos es un sistema operativo que está a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y aquí encontramos la convocatoria de aeronáutica civil, ya está cargada la oferta pública de carrera administrativa, ya podemos consultar cuáles son las características de los empleos ofertados, los requisitos mínimos e incluso la asignación salarial de cada uno de los empleos. Entonces, en esto consiste la fase de divulgación de la convocatoria. En teoría, o digamos que en gran parte, esta fase de divulgación ya se encuentra agotada para la convocatoria aeronáutica civil. Seguramente todavía hay algunos asuntos administrativos, logísticos y demás que faltarán
por finalizar para que la comisión proceda con las inscripciones, pero en principio esa fase de divulgación ya se va agotando, pues ya se cumplió con los dos momentos más importantes de la divulgación. Informar las reglas de la convocatoria mediante la publicación del acuerdo de convocatoria y el anexo técnico, que en un momento lo vamos a ver, y a su vez informar la oferta pública de empleos de carrera a través del SIM. Esos dos hechos ya se cumplieron. Por lo tanto, a continuación debe surtirse la inscripción al concurso en la modalidad de ascenso, que es una modalidad cerrada a la cual solamente puede postularse los mismos empleados con derechos de carrera de la aeronáutica civil. Solamente los mismos empleados de la entidad pueden postularse a este concurso en ascenso. Hay una fracción de los empleos de esta convocatoria que son cerrados, solamente pueden postularse los empleados de la entidad. Y a continuación se realizan las inscripciones en concurso abierto. Una vez se analice cuáles empleos en concurso en ascenso que hayan sido ofertados deben declararse desiertos y pasarán a ofertarse en concurso abierto. Una vez se realizan las inscripciones, ya entra allí a operar una institución de educación superior o una universidad que va a desarrollar el proceso de selección desde la verificación de requisitos mínimos. ¿Cierto? Entonces tenemos que esta verificación de requisitos mínimos la va a realizar un operador contratado por la CNSC y en ella se verifican los documentos que ustedes aportan durante las inscripciones. Porque desde ya lo vamos a adelantar, solamente vamos a concursar, a participar de este proceso de selección a partir de los documentos que aportamos hasta el cierre de las inscripciones y por eso es tan importante este primer momento del concurso de méritos, porque perfilamos nuestra participación, no solamente seleccionando un empleo, sino también aportando esos documentos con los cuales yo voy a participar de la convocatoria y a partir de esos documentos se va a hacer mi verificación de requisitos mínimos. Si yo cumplo con los requisitos mínimos, voy a continuar en concurso y si no cumplo, no continúo en concurso y por eso esta fase está allí en rojo porque es una fase que es eliminatoria. Yo puedo salir del proceso de selección en este momento por la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos. Quienes cumplan con los requisitos mínimos serán convocados ya a la aplicación de pruebas escritas y no escritas. Ya vamos a ver cuáles son las pruebas que se establecieron para esta convocatoria. Y una vez agotada la totalidad de pruebas, ya nos vamos a detener en las pruebas, una vez agotada la totalidad de pruebas, se continúa con la siguiente fase que es la conformación de lista de elegibles. Pero antes de eso, ¿por qué tenemos este momento también en rojo? Porque dentro de las pruebas hay una de ellas que es eliminatoria, desde ya lo adelantamos, es la prueba de competencias funcionales, que es la prueba más importante de esta convocatoria aeronáutica civil. Ya vamos a hablar de ella. Una vez se agota la totalidad de pruebas escritas y no escritas, el 100% de los instrumentos de selección previstos, ya le corresponde a la comisión conformar, expedir, publicar las listas de elegibles que divulga a través del Banco Nacional de Listas de Elegibles. A partir de allí, estas listas se remiten directamente a la entidad aeronáutica civil que debe proceder con el nombramiento en periodo de prueba de cada uno de los elegibles, finalizado el cual debe surtirse una calificación del periodo de prueba y en caso de ser satisfactoria, se inscribirá en el registro de carrera administrativa del régimen específico de la aeronáutica civil a esta persona que ha logrado llegar hasta este momento, ha aprobado el periodo de prueba y por lo tanto, a partir de este momento tiene plenos derechos de carrera como empleado de la aeronáutica civil. Este es el paso a paso del proceso de selección. Allí está muy resumido todo porque nos falta el grueso del concurso de méritos, que es los instrumentos de selección. Nosotros vamos a un proceso de selección, a un concurso de méritos y es una competencia contra los demás concursantes o en conjunto, si se quiere, con los demás concursantes. Es como una prueba de triatlón. Yo en triatlón tengo que presentar 3 pruebas que son atletismo, ciclismo y natación y quien obtenga el mejor tiempo en el conjunto de las 3 pruebas será quien salga campeón de una competencia, por ejemplo. Y aquí en este concurso de méritos convocatoria aeronáutica civil sucede algo muy similar, porque yo me voy a enfrentar a 4 pruebas por regla general
y quien obtenga el mejor desempeño en el acumulado de las pruebas será quien obtenga la primera posición, es decir, el primer lugar en la lista de elegibles. ¿Cuáles pruebas se van a aplicar en esta convocatoria de aeronáutica civil? Allí las tenemos. Una prueba de competencias funcionales, que es eliminatoria, que tiene un peso porcentual del 50%. En un momento vamos a profundizar qué es lo que se evalúa en esta prueba. Una segunda prueba de competencias comportamentales, 10% clasificatoria. Estas dos primeras pruebas son escritas y se aplican en una misma jornada, un día domingo, entre 4 y 5 horas máximo de aplicación. Una prueba de integridad es la tercera prueba escrita, también se aplica en esta misma jornada, tiene un peso porcentual del 15% y es clasificatoria. Estas son las tres pruebas escritas que se establecieron para la convocatoria de aeronáutica civil y una prueba de valoración de antecedentes que tiene un peso porcentual alto en referencia a las demás convocatorias de empleo público en Colombia, en la cual se asigna una puntuación a la experiencia y formación académica que ustedes hayan demostrado durante las inscripciones mediante los certificados y que exceda los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. Estos son el conjunto de pruebas que se aplicarán en esa convocatoria aeronáutica civil. Hay ciertos empleos en los cuales no se aplicarán estas pruebas, sino que se disminuirán o se aplicarán otras pruebas. Pero esto es excepcional. Por ejemplo, los conductores presentan una prueba de ejecución, es decir, de conducción, y en los empleos sin experiencia no se exigirá o no se aplicará, perdón, una prueba de valoración de antecedentes. Es decir, los empleos que no exijan experiencia mínima, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. Allí tenemos entonces las pruebas que se aplicarán. Vamos a ver ahora cuáles son los empleos que se ofertarán de acuerdo a la oferta pública de carrera administrativa divulgada a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Digamos que la carrera administrativa en la aeronáutica civil está regulada en el Decreto Ley 790 del 2005 y vamos a ver entonces que para esta convocatoria se están ofertando 998 vacantes, 299 en ascenso y 699 en la modalidad de ingreso, es decir, en concurso abierto, en la cual puede postularse cualquier ciudadano. Este número de empleos es aproximado porque aún no se ha convocado inscripciones y esto puede incrementarse, más fácil que disminuirse, pero también podría variar el número. Es decir, este número de empleos ofertados puede variar, por lo cual es un número que es indicativo para ustedes. Entonces, en ascenso se ofertarán 81 empleos en el nivel auxiliar, 64 en el nivel técnico operativo, 65 en el nivel profesional aeronáutico y 89 en el nivel especialista aeronáutico. En ingreso, es decir, en modalidad de concurso abierto, 274 empleos auxiliares, 200 técnico aeronáutico, 176 profesional aeronáutico, 27 especialistas aeronáutico y 22 inspector aeronáutico. Allí tenemos entonces cuáles son los empleos ofertados. Ya vimos que en el SIMO están cargados los empleos mediante la divulgación de la oferta pública de carrera administrativa. Y antes de ver cuáles son los empleos que se ofertarán, debemos tener en cuenta estas definiciones que muy seguramente la mayoría de ustedes conocerán, pero en mi caso tuve que buscarlas porque precisamente son definiciones técnicas. Cuando se habla en los manuales de funciones que vamos a ver a continuación de AIS, se hace referencia a Servicio de Información Aeronáutica, de MET, Servicio de Meteorología Aeronáutica, y COM, Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas. Esas son definiciones que debemos seguir porque, como lo vamos a ver, los empleos exigen este tipo de experiencia. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son los empleos que se ofertarán y vamos a comenzar con el nivel auxiliar, resaltando que hay 255 vacantes en los cuales no se exige experiencia. Este es el nivel auxiliar grado 1, solamente se aplicará o se exige el diploma de bachiller y no se exige experiencia, por lo cual allí el ingreso estará centrado en un muy buen desempeño en las pruebas escritas. Y de allí tenemos una serie de empleos ofertados. Aquí las vacantes están en la tercera columna, la vertical. Allí dice vacantes 255 en este primer empleo del nivel auxiliar grado 1
Y de allí tenemos 9, 4, 2, 4 vacantes, también en los niveles auxiliares. De allí los requisitos se empiezan a incrementar y me empiezan a exigir experiencia relacionada desempeñando funciones de AIS, COM y MED, ¿cierto? Entonces, digamos que es una experiencia relacionada que apunta a servicio, a comunicaciones, a meteorología y a información aeronáutica. Esto digamos que es lo que se debe evidenciar para desempeñarse en estos empleos. Experiencia relacionada, y esa es una característica de esta convocatoria. Se exige experiencia relacionada casi en todos los empleos, menos allí también en este empleo de técnico aeronáutico, aunque en esta ocasión solamente hay 8 vacantes, pero no se exige experiencia. En técnico aeronáutico hay una gran cantidad de vacantes, técnico aeronáutico en una diversidad de grados. Allí tenemos técnico aeronáutico 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10. ¿Cuál es la diferencia en estos cargos de técnico aeronáutico? Que me van a exigir cierta educación y va incrementando la cantidad de experiencia que se solicita. Por ejemplo, el técnico aeronáutico 2 me exige aprobación de 2 años de educación superior y 6 meses de experiencia relacionada desempeñando funciones de AIS con MED. Y allí va incrementando los requisitos. Por ejemplo, el técnico aeronáutico 5, que tiene 42 vacantes en total, me exige el título de técnico profesional y 24 meses de experiencia relacionada en funciones AIS con MED. De allí tenemos que en el nivel técnico aeronáutico hay en el grado 6, 56 vacantes, en el grado 7, 29, en el grado 8, 4, en el grado 9, 10 y en el grado 10, 10 vacantes. La experiencia y la formación van a ir incrementándose hasta el nivel 10, en el cual me exigen el título de tecnólogo y 60 meses de experiencia relacionada. En el nivel profesional tenemos que se convoca a profesional aeronáutico 1, 2, 3 y 4, 5 vacantes en el primero, 78 en el segundo, 80 en el tercero y 13 en profesional aeronáutico grado 4. En el grado 1 no se exige experiencia, hay pocas vacantes, 5 en total, pero no se exige experiencia y de allí se empieza a exigir experiencia relacionada. Ya no se habla de experiencia relacionada con funciones AIS con MED, pero yo creo que pueden, pues ya habrá que analizar las funciones de cada empleo, pero tratándose de profesionales aeronáuticos, deben estar conectadas con estos fines misionales de la aeronáutica civil. Entonces, la experiencia relacionada, profesional relacionada, perdón, debe entenderse en este contexto. Tenemos allí entonces un panorama de los cargos profesionales y también tenemos que hay unos empleos en el nivel profesional especializado, no son muchos, pero los resaltamos. En estos empleos, además del título profesional, se exige un título de especialista, 5 de especialista aeronáutico, 1, 13 grado 2 y 9 grado 3. Estos empleos exigen título profesional y título de especialista y adicionalmente ciertos meses de experiencia relacionada, 24, 36 y 54 respectivamente. Y finalmente tenemos estos empleos de inspector de la seguridad de la aviación civil, de la aviación civil, grados 1 y 2, 11 vacantes cada uno. Estos empleos son, digamos que exigen 84 meses de experiencia relacionada y 84 meses de experiencia profesional relacionada con la aviación civil. El primero es para tecnólogos, el segundo es para profesionales y bueno, estos serían los empleos que se ofertarán en la modalidad de ingreso, es decir, en la modalidad abierta, en la cual puede postularse cualquier ciudadano. Reiteramos entonces que es una convocatoria para el personal aeronáutico. Muy seguramente la comisión estará organizando una convocatoria para el personal administrativo, para el cuerpo administrativo, pero tiene lógica en que hayan separado los concursos de méritos, pues las pruebas escritas muy seguramente serán muy diferentes en ambas convocatorias. Vamos ahora a meternos en el momento de las inscripciones y cómo debemos nosotros como concursantes preparar los documentos y aportarlos a este proceso de selección. Recordamos entonces que este concurso de méritos
se gestiona tanto por las entidades que participan como por nosotros como concursantes a través del CIMO, que es un sistema operativo que está a cargo de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nosotros desde ya y hasta el cierre de las inscripciones podemos actualizar nuestros documentos de formación académica y experiencia y demás documentos para participar de este proceso de selección, y debemos hacerlo de acuerdo a las reglas estipuladas en la convocatoria. Por eso es tan importante esta fase de divulgación, porque en la fase de divulgación se publican, se informan las reglas de la convocatoria que son previas. ¿Previas a qué? A este momento de las inscripciones, ¿cierto? Una vez se inician las inscripciones es porque ya hay unas reglas previas, unas reglas de juego con que van a participar los concursantes. Entre esas reglas están las formalidades a tener en cuenta para las inscripciones y específicamente para acreditar la formación académica y la experiencia. Tengan en cuenta que aún no tenemos una fecha de inscripciones, estamos pendientes de ello. ¿Cuáles son los documentos que se deben presentar durante las inscripciones? Debe presentarse una cédula de ciudadanía a través del CIMO. La comisión contrasta la cuenta personal de cada uno con la base de datos de la registraduría, por lo tanto debe cargarse correctamente la cédula. Adicionalmente, tenemos documentos de formación académica y documentos de experiencia. Estos son los tres tipos de documentos que yo debo aportar durante las inscripciones. Esto nos elimina un montón de cosas, por ejemplo, el formato de hoja de vida de la función pública, antecedentes judiciales, antecedentes penales, antecedentes fiscales. Estos documentos no se deben cargar al CIMO, no es necesario. Yo debo restringirme a lo necesario, que es identificación personal, cédula de ciudadanía, formación académica y experiencia, es decir, certificados de formación académica y certificados de experiencia. ¿Por qué es importante aportar estos documentos durante las inscripciones? Porque con ellos se acreditan los requisitos mínimos de formación académica y experiencia, es decir, a partir de esos documentos me hacen la verificación de requisitos mínimos o le hacen la verificación de requisitos mínimos a mi perfil, y a partir de esos documentos se aplica una prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba de carácter no escrito, que es muy importante, porque en esta convocatoria tiene un peso porcentual del 25%, es decir, un peso porcentual alto, y por lo tanto yo debo procurar también obtener un buen desempeño en esta prueba de valoración de antecedentes, que se me califica a partir de los documentos que yo aporto durante las inscripciones. Ya hablamos de cuáles son los documentos que debo aportar y vamos a ser más específicos ahora. Dentro de esos ítems vamos a ver cuáles son esos documentos específicos que debemos aportar. En primer lugar, documentos o certificados de educación, y allí encontramos tres tipologías. Educación formal. En la educación formal me hacen referencia al título que se me exige en el empleo. Título de bachiller, técnico, tecnólogo, profesional, especialista, etc. A esto hace referencia a la educación formal. Todo empleo de carrera exige un mínimo de educación formal. Adicionalmente, yo puedo aportar dos tipos de educación adicionales o suplementarios: educación para el trabajo y el desarrollo humano o educación informal. Estas modalidades de educación ya no son obligatorias, salvo en algunos empleos en que así puede hacerse, pero en este caso, en esta convocatoria, no hay empleos en los que se establezca este requisito mínimo. Por ejemplo, nos vamos a ir a otro régimen de carrera, pero por ejemplo, los agentes de tránsito deben demostrar unas certificaciones específicas en educación para el trabajo y el desarrollo humano. Pero en este caso, en esta convocatoria, estos estudios me sirven es para la prueba de valoración de antecedentes. Es decir, no son un requisito mínimo, sino que son un adicional, que si yo tengo uno de estos certificados me van a dar un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. Asimismo, en la educación informal. En un momento vamos a hablar de estas tipologías de educación, o vamos a profundizar en otras cosas. La experiencia. Yo debo acreditar experiencia siempre, salvo en esos empleos en los cuales no me exigen experiencia: auxiliar grado 1, técnico operativo grado 1.
En los demás empleos es obligatorio acreditar experiencia. Y la experiencia puede ser laboral, que miren que en ninguno de los empleos me exigen experiencia laboral. En todos los empleos me exigen experiencia relacionada, profesional relacionada. Esas son las modalidades de experiencia. ¿A qué hace referencia? La experiencia relacionada es aquella experiencia que evidencia unas funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando. Es decir, yo llevo 5 años trabajando para una aerolínea privada y voy a postularme a un empleo que evidencia unas funciones similares a esa experiencia previa de 5 años. Esa es la experiencia relacionada. La experiencia también puede ser profesional relacionada en los cargos ofertados y es una experiencia en la cual se contabiliza a partir de la obtención del título profesional y además debe ser relacionada con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Es una convocatoria en la cual se debe evidenciar funciones relacionadas con ese fin misional de la aeronáutica civil. Entonces ya allí habrá que ver cargo por cargo, a ver cuáles son el propósito y las funciones del empleo y si yo tengo una experiencia similar a esas funciones del empleo al cual me deseo postular. ¿Cómo se acreditan los factores de mérito? Entonces allí vamos ahora a la parte más formal. Hablamos que debemos aportar educación formal de forma obligatoria, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, opcional y experiencia obligatoriamente. Entonces ahora vamos a hablar de cómo se acreditan estos certificados. La educación formal muy fácil, un certificado, un acta de grado, la copia del diploma, todo esto será válido, ¿cierto? Esta es la parte más fácil. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que está más pensada para los niveles técnicos y asistenciales. Si usted hace parte del nivel profesional, es normal que no tenga este tipo de estudios, porque este tipo de estudios no se toman cuando uno tiene ya una carrera profesional. Uno más bien opta por una especialización o hacer un diplomado, pero no este tipo de estudios. Educación para el trabajo y el desarrollo humano. ¿Qué requieren estos certificados en educación para el trabajo y el desarrollo humano? Deben indicar el nombre de la entidad, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Educación informal. Esta educación informal es útil aportarla, hace referencia a congresos, seminarios, diplomados y cualquier otra formación que imparta una entidad pública, una persona natural o jurídica que tenga relación con las funciones del empleo. Estos certificados deben indicar intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización. Esta educación informal da pocos puntos en la prueba de valoración de antecedentes, pero puntos que son útiles. Catherine nos pregunta, ¿hay empleos para profesionales que no requieran experiencia? Sí, 5 en total. No son muchos, es en el nivel profesional aeronáutico grado 1. Habrá que esperar si esta cantidad de empleos incrementa. En el nivel técnico, para los técnicos aeronáuticos, hay 8 empleos que no requieren experiencia. La mayor cantidad de empleos que no requieren experiencia están en el nivel auxiliar. Hablando de experiencia, vamos a hablar entonces de cuáles son las formalidades de los certificados de experiencia. Esos certificados deben observar las siguientes formalidades. Cuando se trate de experiencia laboral, el certificado debe indicar nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados y sus fechas, relación de las funciones desempeñadas por cada cargo, fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Si la experiencia es por prestación de servicios, el certificado debe indicar un contenido similar al anterior, un certificado de ejecución del contrato, indicando las actividades desarrolladas y la fecha de ejecución. Si el trabajo es independiente, que en esta convocatoria es difícil certificar trabajo independiente, o cuando es para entidades ya liquidadas, uno mismo como concursante suscribe su certificado y lo aporta indicando cargos desempeñados como independiente, funciones y fechas de cada cargo. Muy bien, estas son las formalidades de los certificados de formación académica y experiencia.
Ronald nos pregunta, para el caso de los abogados independientes, ¿cómo acreditan experiencia? La experiencia independiente se acredita a través de un certificado expedido por uno mismo, en el cual se indica el cargo desempeñado, las funciones desempeñadas y las fechas en las cuales se ha desempeñado ese cargo. Liliana, buenos días. Si no he trabajado en algún puesto de aeronáutica, ¿no me puedo postular para el concurso abierto? Sí, usted se puede postular, claro que sí. Aquí no se exige que se haya desempeñado previamente en la aeronáutica civil, pero sí se exige que tenga funciones relacionadas. Entonces, usted se puede postular, pero es muy importante que verifique si efectivamente sus funciones son relacionadas con las funciones del empleo al cual se está postulando. Pero aquí vamos a ver algo muy importante. A ver, respondamos una pregunta adicional. Estoy postulando para nivel técnico y tengo experiencia como guardia de seguridad aeroportuaria y tengo varias certificaciones. ¿Esto me sirve como experiencia relacionada? Una pregunta muy importante. Esto habría que analizarlo contrastando las funciones de ese cargo que usted ha desempeñado con las funciones de los empleos ofertados. Una pregunta oportuna, pero esto hay que resolverlo caso a caso. Muy bien. Vamos a ver que en esa convocatoria se aplican equivalencias entre estudios y experiencia. Estas equivalencias están pensadas para las personas que no cumplen con los requisitos mínimos de forma directa. Y es muy interesante porque para las personas que no tienen experiencia, pero tienen un título de posgrado, vamos a ver que es una oportunidad para suplir ese título de posgrado o para suplir la experiencia faltante de acuerdo a su situación particular. ¿Cuáles son las equivalencias que encontraremos? La más aplicada en el nivel profesional. El título en la modalidad de especialización me va a suplir 2 años de experiencia profesional y viceversa. Y en el nivel técnico y asistencial también vamos a encontrar otras equivalencias. Vamos a ir brevemente al CIMO para ver esto. Miren este empleo. Este es un empleo denominado profesional aeronáutico grado 2 y aquí me dice que el requisito mínimo es título profesional, me exige o me permite una gran cantidad de profesiones, entre ellas derecho, ingeniería electrónica, y me pide 6 meses de experiencia profesional relacionada. Miren bien, este es profesional aeronáutico grado 2, ¿cierto? Miren que hay un montón de profesiones, administraciones, es decir, allí caben todos los administradores de empresas, muy seguramente casi todos los ingenieros, abogados, 6 meses de experiencia profesional relacionada. ¿Qué pasa? Que me permite la aplicación de una equivalencia, la postulación a este empleo está prevista que yo puedo postularme con un título profesional, con un título de posgrado y sin experiencia, ¿cierto? Entonces, esta convocatoria permite equivalencias para que ustedes puedan postularse sin contar con la experiencia o eventualmente sin contar con el posgrado que se les está solicitando. Esto es una situación que ustedes mismos deben verificar en los empleos que están siendo ofertados por la Aeronáutica Civil y que están siendo divulgados a través del CIMO. Esto es algo muy interesante porque permite postularse a un empleo cuando no se cumple con los requisitos mínimos de un empleo de forma directa. Ejemplo de equivalencias. Un ingeniero sin experiencia y con una especialización quiere presentarse a un empleo que exige un título profesional en ingeniería y 2 años de experiencia profesional. A partir del título de especialista puede aplicarse una equivalencia de 2 años de experiencia profesional, con lo cual cumpliría los requisitos mínimos de este empleo. Con ello, la especialización no le generaría un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Allí tenemos entonces cómo se aplican las equivalencias. Vamos a resaltar un par de errores comunes durante las inscripciones. Primer error, no aportar documentos durante la fase de inscripciones. No hacemos nada si no aportamos documentos o si los dejamos para después porque no se va a poder aportar documentos después de las inscripciones. Segundo error que resaltamos, aportar documentos ilegibles. Hoy en día
con los celulares y los escáneres que traen los mismos, es un error imperdonable aportar documentos ilegibles. Debo tomar buenas fotos y aportar buenas fotos para que los analistas puedan verificar correctamente datos, por ejemplo, la fecha de grado en el nivel profesional, que es indispensable. Omitir documentos que pueden servir para el cumplimiento de requisitos mínimos o que pueden generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Por ejemplo, si yo tengo 2 especializaciones y dejo una por fuera, pues allí estoy perdiendo una especialización que me puede generar un puntaje. Si yo estoy omitiendo aportar 5 años de experiencia, estoy dando por fuera 5 años de experiencia para la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, yo debo aportar todos los documentos certificados con que cuente o con los que potencialmente pueda contar. ¿Esto qué quiere decir? Que debo conseguir los certificados que no tengo, que me hacen falta. Para eso hay un tiempo de inscripciones. Vamos a dar unos ejemplos de documentos imprecisos. Este es un error muy común. Aquí dice que esta persona se desempeñó en una empresa del 95 al 2007, 12 años, pero miren que desempeñó 2 cargos distintos, no me dice las fechas de cada cargo. Entonces, esta experiencia se puede perder porque no se especifican las fechas en las que desempeñó cada cargo, y para verificar que la experiencia sea relacionada o profesional relacionada, es indispensable que se indiquen las funciones. Eso es muy importante en los certificados que ustedes van a aportar. Todos los certificados deben indicar las funciones porque de esta forma se va a contrastar que la experiencia sea relacionada. John nos pregunta, ¿qué vigencia deben tener los certificados de experiencia? Ninguna, es decir, los certificados de experiencia no expiran. Miren, aquí se evidencia un error y es sin funciones. Certificados sin funciones no son válidos para esta convocatoria porque los cargos que ustedes hayan desempeñado deben evidenciar experiencia relacionada. Allí tenemos otra situación y es certificados sin funciones, y aquí hay algo muy particular. Se indica que actualmente ocupa el cargo de subgerente, insinuando que esta persona se ha desempeñado adicionalmente en otros cargos que no están detallados. Entonces, es un certificado que está mal, porque no se detalla los cargos que ha desempeñado y no se detallan las funciones que ha desempeñado en cada cargo. Fijémonos muy bien cómo acreditamos la formación académica y sobre todo la experiencia, que es en donde más cometemos errores como concursantes. Las reglas básicas de la prueba de valoración de antecedentes, ya mencionamos que es una prueba no escrita que se califica a partir de los documentos que ustedes aportan durante las inscripciones y solo se aplica sobre lo excedente de los requisitos mínimos. No se aplica sobre esos factores con los que ustedes cumplen los requisitos mínimos, sino sobre con lo que se exceden los requisitos mínimos, y solamente se aplica a los empleos que exigen una experiencia. En los empleos que no exigen experiencia, es decir, auxiliar 1, técnico operativo 1 y profesional grado 1, no se aplicará esta prueba de valoración de antecedentes. En los demás sí se aplica. ¿A qué se asigna puntuación? A la formación académica adicional y a la experiencia adicional. Por eso es importante aportar todos los certificados de formación académica, todos los certificados de experiencia, porque yo debo procurar obtener un resultado positivo en esta prueba de valoración de antecedentes. Los criterios de puntuación de la prueba fueron establecidos en el anexo técnico de la convocatoria. Vamos a verlo brevemente acá. Este es el anexo técnico de la aeronáutica civil, de la convocatoria, perdón, aeronáutica civil. Este es el acuerdo de convocatoria, estas son las normas bases del concurso de méritos convocatoria aeronáutica civil. Y allí me van a decir, en la página 32, los criterios de puntuación de la prueba de valoración de antecedentes. Allí tenemos entonces, me van a indicar cómo me van a dar un puntaje a mí, o cómo se va a calificar el puntaje de esta prueba. Estos criterios yo los debo tener en cuenta, porque yo debo procurar obtener un puntaje mínimo.
¿Qué es lo que genera puntaje? La experiencia adicional, la formación académica adicional, es decir, títulos adicionales, cursos adicionales, y esto es lo que me va a generar a mí un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Allí tenemos entonces recomendación. Bueno, Rafael nos hace una pregunta. Vamos a cerrar aquí sobre la prueba de valoración de antecedentes y vamos a pasar a las pruebas escritas. La mayoría de certificaciones laborales, por lo general, no se puntualizan las funciones. ¿Se puede hacer un escrito personal sobre estas funciones? No. La certificación debe venir de forma completa de la entidad. Si ese es su caso, haga un derecho de petición a la entidad o empresa para la cual se ha desempeñado para que le indiquen la totalidad de funciones del cargo o cargos que ha desempeñado. Pero por eso es tan importante este momento, porque nosotros vamos a pulir nuestra participación en la convocatoria. Vamos a hablar de la prueba de competencias funcionales. ¿Qué se evalúa en esta prueba? Se evalúan los conocimientos básicos de la función pública, los conocimientos funcionales del empleo y las habilidades básicas. Esto es lo que se evalúa en esta prueba. 3 componentes que se evalúan en esta prueba. Lo más importante, los conocimientos funcionales del empleo. ¿Cómo se evalúa? Se evalúa bajo la metodología de juicio situacional. Esta metodología se caracteriza por estar integrada por un caso hipotético. De cada caso hipotético se desprenden una pluralidad de ítems o preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta y cada pregunta es de selección múltiple con única respuesta. Esta es la metodología de evaluación estándar que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil. Vamos a verlo con un ejemplo. Este ejemplo es de derechos fundamentales. Obedece a conocimientos básicos de la función pública, que son un componente muy importante de la prueba de competencias funcionales. Este es el caso hipotético. Y allí me van a indicar 3 preguntas que están construidas bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente una de las opciones de respuesta es correcta y las demás son simples distractores. En esto consiste la metodología de evaluación que se usará para la prueba de competencias funcionales. Repetimos, es una metodología de evaluación que viene usando la Comisión Nacional de Servicio Civil, convocatoria a convocatoria, hace más o menos unos 6-7 años. Reiteramos, un caso hipotético del cual se desprenden una pluralidad de ítems. Cada ítem está integrado por un enunciado, 3 opciones de respuesta y solamente una opción correcta. Esta es la metodología de evaluación de juicio situacional que se usará en la prueba de competencias funcionales. Asimismo, en la prueba de competencias comportamentales, aquí se evalúa ya no ni conocimientos ni habilidades, sino competencias del ser o denominadas competencias comportamentales. Se evalúan competencias comportamentales previstas en el decreto 1083 del 2015, como trabajo en equipo, adaptación al cambio, compromiso con la organización. Se parece más a lo que es una prueba psicotécnica. Asimismo, será el contenido es decir, digamos que esta prueba de competencias comportamentales busca evaluar las competencias comportamentales que acabo de mencionar, que están establecidas en el decreto 1083 del 2015, se parece más a una prueba psicotécnica y es similar, es decir, esta prueba de competencias comportamentales evalúa un contenido similar a lo que evalúa la prueba de integridad. La metodología de esta prueba de competencias comportamentales es un caso hipotético que antecede cada grupo de preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, cada pregunta es de selección múltiple con única respuesta, es decir, la misma metodología que la prueba de competencias funcionales. Allí vemos entonces que es una metodología similar, un caso hipotético, una pluralidad de preguntas, cada pregunta de selección múltiple con única respuesta, es decir, solamente una clave de respuesta. La particularidad es que en cada uno de estos ítems me están evaluando una competencia comportamental específica. Por ejemplo, esta pregunta evalúa la competencia de comunicación efectiva. No se evalúa un conocimiento ni una habilidad,
sino una actitud, una aptitud o una competencia comportamental. Vamos a ver este ejemplo. Situación número 1. Le encomiendan preparar e impartir una capacitación a los servidores de la entidad para la cual trabaja en sus diversos niveles. A la capacitación asistirán personas del nivel asistencial, técnico y profesional, contratistas y directivos de la entidad. Para lograr una mejor proyección del contenido a impartir en la diversidad de funcionarios, usted opta por preparar una exposición oral básica, dejando abierta la posibilidad de hacer preguntas. B. Ofrece una capacitación con una exigencia intermedia apoyada en ayudas audiovisuales. C. Envía unos documentos para la lectura previa de los asistentes y así poder efectuar una capacitación completa. Allí la clave de respuesta sería la B, que es la que en mayor medida evidencia la competencia de comunicación efectiva. Esta es una competencia específica del nivel profesional. Este ítem evalúa la competencia de comunicación efectiva, al igual que este segundo ítem y los demás ítems que se desprenden del supuesto inicial. Y esta es la metodología también de la prueba de competencias comportamentales. Hay que esperar cuál será la metodología de la tercera prueba escrita, que es la prueba de integridad, porque esta metodología varía convocatoria a convocatoria y es una prueba que esta sí es más parecida a una prueba psicotécnica y evalúa otros componentes, ya no tanto de situaciones laborales, sino de los comportamientos éticos de la persona. Habrá que esperar cuál es la metodología de esta prueba, pero esta no es una prueba que nosotros podamos preparar como sí podemos preparar la prueba de competencias comportamentales y la prueba de competencias funcionales. ¿Cómo prepararse? Precisamente con el cierre queremos invitarlos a visitar nuestro sitio web construyendoméritos.com. Allí encontrarán un completo curso virtual para esta convocatoria de la aeronáutica civil. Es un curso virtual que está integrado por lecciones en video y por simulaciones de pruebas escritas bajo la metodología de evaluación de juicio situacional que viene usando la Comisión Nacional del Servicio Civil. En Construyendo Méritos tenemos más de 7 años de experiencia capacitando para diversas convocatorias públicas de empleo, de los regímenes especiales, específicos y general de carrera administrativa. Y por lo tanto, somos muy apropiados para llevarles a ustedes este material que es construido con gran calidad por personas expertos, buscando que ustedes tengan la opción de apoyarse en insumos de formación flexibles para prepararse para el momento más importante de todo concurso de méritos, que son las pruebas escritas. Los invitamos entonces a pasar por nuestro sitio web, a ver el contenido de este curso y a prepararse con nosotros para esta convocatoria para la aeronáutica civil. Muy bien, agradecemos su asistencia el día de hoy a este espacio de formación, de presentación de la convocatoria aeronáutica civil. Este es un momento en el cual buscamos que los concursantes se llenen de información para participar en mejor medida de la convocatoria y para preparar el momento de la inscripción, para que preparen los documentos y para que conozcan cuáles son las pruebas que deben aplicar eventualmente. Estaremos muy atentos al momento de las inscripciones. Nosotros les estaremos informando a través de su correo electrónico a los asistentes de este proceso de selección y a las demás personas que nos están viendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web. Los invitamos a estar atentos de la información que vayamos divulgando porque estaremos muy pendientes de esa convocatoria aeronáutica civil y de la fecha de inscripciones que muy seguramente está cerca. Muy buenos días a los asistentes y muchas gracias.